Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam y hoy les voy a hablar sobre mis aciertos y desaciertos al estudiar mi carrera de pregrado. Mi primer desacierto fue creer que Dios era una bola de cristal y que un ángel del cielo me iba a venir a decir que estudiar. Cuando terminé el colegio tenía una idea más o menos clara de lo que quería estudiar, porque a mí desde muy chiquita me han gustado los experimentos, me han gustado la naturaleza, los animales, siempre me ha gustado eso. Y cuando me hacían la pregunta de qué voy a estudiar en universidad, pues primero con ingeniería química por mis gustos en mezclar cosas y experimentar cosas desde niña. Y mi hermana un día me compartió que ingeniería química era una profesión buena y que los profesionales ganaban muy bien. Sin embargo, ingeniería química, esa carrera le hacía falta algo. Para mí le hacía falta algo. Hasta que un día un amigo en el colegio nos compartió sobre biotecnología y fue como que un clic que hizo en mi cabeza porque esa carrera mezclaba la parte experimental, la parte tecnológica con la parte biológica, la parte de la naturaleza, la parte de los animales, incluso la parte humana. ¿Sí? Entonces fue súper chévere, así que yo apliqué para ingeniería química y para biotecnología. Ingeniería química por si acaso. Sí, pero tenía fe que yo iba a ingresar a biotecnología, pero no fue así. No aprobé en biotecnología, aprobé en ingeniería química. Estuve una semana en el prepo, no era feliz, las aulas eran enormes, había muchísima gente, las aulas eran frías, uno tenía que madrugar para eh, tener un puesto adelante para más o menos entenderle al profesor lo que explicaba. Bueno, en fin, en ingeniería química yo no era feliz, pero estaba resignada. Dije, bueno, esto ha de ser de seguir y voy a seguir esto. Pero a la semana siguiente un amigo mío que siguió esa carrera también me llamó y me dijo que sí, que yo estaba aprobada en biotecnología, que me estaban tomando lista, que me estaban poniendo falta, que ya había empezado la semana de integración y que me estaban poniendo falta. ¿Cuándo pasó eso? Entré en crisis y fue terrible para mí eso. Entonces, en esa crisis yo no sabía qué hacer. Y sí, o sea, en ese tiempo en mi vida yo no estaba en los caminos de Dios. Yo iba a la iglesia por costumbre y no tenía amigos en la iglesia, a mí todo el mundo me caía mal. Y una tarde fui a pedir ayuda a unas hermanas muy piadosas y les expliqué que yo había orado para que el Señor me permita probar biotecnología y estudiar eso, pero no salió. Y ellas me dijeron, bueno, el Señor a veces da para muerte, citando un versículo, una parte de la Biblia que dice que Israel le pedía al Señor carne, que ellos estaban hartos del maná y que querían carne. Entonces, citando ese versículo de la Biblia, me dijeron que a veces el Señor da para muerte. Entonces yo me quedé así, ¿qué? ¿Por qué me dicen esto? O sea, ¿qué significa esto, Señor? Dime qué hacer, no sé qué hacer. Cuando estas hermanas me dijeron esto, yo me sentía muy confundida. Quería que alguien me dijera qué decisión tomar, que un ángel baje y me susurre al oído y me diga, quédate en ingeniería química o sigue en biotecnología. Y creo que muchos de nosotros, como les digo, incluyéndome, queremos que el Señor actúe así, que nos diga, que nos susurre, que mande un ángel o un versículo específico que me diga qué hacer o qué decisión tomar específicamente en esta carrera. Pero sabemos, en realidad sabemos que Dios tiene un plan maravilloso para todos nosotros, para nuestras vidas y que es perfecto. Pero, sin embargo, queremos que Él nos diga ese plan antes de vivirlo. Ahí está el error, ¿sí? El Señor nos llama a tomar decisiones y les está llamando a ustedes a tomar esta decisión de qué carrera seguir utilizando los recursos que Él nos dejó. Entonces el Señor nos ha dejado recursos, nos dejó a su Hijo, nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó su palabra, nos dejó la iglesia, que son los hermanos a los que podemos recurrir por un consejo sabio. También nos dejó el sentido común y nos dejó nuestro cerebro. Entonces debemos tomar esa decisión utilizando esos recursos, confiando que el Señor cumplirá sus propósitos perfectos en nosotros. Nuestras decisiones y su decisión debe ser basada utilizando estos principios, utilizando los principios que están en la palabra del Señor, no esperando que
que incluso mi líder me diga, sí, sigue esta carrera, o no, 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 esta no, sino sí, utilizar la opinión, buscar opinión sabia de nuestros líderes, pero a la larga debemos basar nuestra decisión bajo estos principios, utilizando estos recursos que el Señor nos dejó. La decisión de escoger una carrera es su primera decisión como adultos. Tomen esta decisión con responsabilidad y con sabiduría. No tomen esta decisión como una carga. Yo lo tomé así, yo no sabía qué hacer, yo no dormía y tenía miedo de equivocarme. No tomen esta decisión con miedo de morir en el intento, así como me pasó a mí, yo tenía mucho miedo. Tomen esa decisión usando los recursos que el Señor les dejó, sabiendo siempre que el Señor guarda nuestros caminos, que el Señor endereza nuestras veredas y que el Señor nos está permitiendo ser parte de lo que está haciendo en este mundo, utilizando nuestros dones, nuestros talentos, incluso utilizar nuestras carreras para edificar su reino. Entonces, esta decisión es un regalo y no es un castigo y no debe ser tomada con miedo, pero sí con sabiduría y responsabilidad. Finalmente, su oración debe ser: Señor, he examinado tu palabra, he orado, he pedido consejo sabio, he buscado de tu espíritu y creo que esta es la mejor decisión que puedo tomar. Ayúdame a ser sabio y si me equivoco, corrígeme, estórbame para no seguir en ese camino. Y yo puedo confiar en ti, que me sigues amando, me sigues cuidando y que todas las cosas ayudan para bien. El segundo desacierto que les voy a comentar es pensar que mi profesión me daba identidad. Al escoger estudiar biotecnología o ingeniería química fue desde una motivación errónea. ¿Por qué? Porque pensaba que en un caso de una carrera era una profesión nueva, innovadora, y en el otro caso era una profesión que estudiaban personas súper inteligentes y que yo me iba a convertir en esa profesional que la luchó hasta el final y que esa carrera me iba a dar prestigio, que yo iba a ser alguien en la vida y que estudiar esa carrera me iba a dar full plata. Debemos entender que nuestra identidad no está basada en cuánto dinero tengamos, en qué trabajamos, en qué institución, dónde está nuestra casa, si ganamos el premio Nobel, en cuántas revistas científicas publicamos. Nuestra identidad no está basada en eso. Nuestras vidas no son valiosas por eso. No son valiosas por la plata, ni por el premio Nobel, ni porque estoy trabajando en tal institución. No. Nuestras vidas son valiosas por lo que Dios ha logrado a nuestro favor, ¿sí? Es eso lo que nos da identidad, es eso lo que nos da valor. Y una vez que entendemos eso, podemos escoger nuestra carrera profesional con libertad, buscando honrar y darle gloria al Señor y servir a otros con eso que estudiamos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo honro y doy gloria al Señor? Pues en la Biblia tenemos toda la información de cómo podemos vivir honrando al Señor. Les digo que Dios pondrá delante de ustedes muchas opciones y bajo ese principio podemos escoger con libertad. El tercer desacierto que les voy a compartir es creer que la ciencia y la fe están separadas. En mi adolescencia yo creía que la Biblia era un libro viejo que se leía en la iglesia y que te decía cómo debías comportarte, y si desobedecías te ibas al infierno. Y peor hablar del Apocalipsis, mejor ni leer ni abrir ese libro de la Biblia. Cuando ingresé a la universidad a estudiar biotecnología, que es una carrera científica, para mí la Biblia dejó de ser relevante. ¿Qué va a saber el pastor de ciencia? Además, la persona que nos compartía en ese entonces en la iglesia hablaba incoherencias, yo no le entendía nada y yo creía que la Biblia era eso, era absurda, pasada de moda y que contradecía, que no tenía lógica, que contradecía la ciencia. Y para mí ciencia y fe, y para muchos de los hermanos que en ese tiempo medio hablaba, no iban de la mano. ¿Sí? Que tenga cuidado con la ciencia, que la ciencia iba a hacer que dude de mi fe. Y bueno, en realidad en esas épocas mi fe no estaba firme, para nada firme.
Ahora sé que Dios se ha revelado en su palabra escrita, que es la Biblia, y también en la creación. Y la ciencia consiste en observar la naturaleza y el mundo que nos rodea, buscando las reglas que lo rigen. La ciencia quiere comprender mejor el mundo en el que vivimos. La ciencia no nos separa de Dios, sino que nos ayuda a conocer más la creación de Dios y por ende nos ayuda más a conocer al Señor. Y también nos ayuda a servir mejor, dando soluciones para que otros puedan vivir mejor. Cuando estudié mi carrera de posgrado, mi maestría en gestión de proyectos, aprendí muchísimas cosas, me fascinaron porque me enseñaron cosas de la administración, que eso en mi carrera de pregrado nunca aprendí. Pero cuando estudié el libro de Nehemías, se me voló la cabeza, porque en ese libro se resume toda mi maestría. Ahora puedo decir con seguridad que Nehemías fue el primer gerente de proyectos de la historia. Carreras incluso como la abogacía están fundamentadas en la Biblia, ¿sí? ¿Qué mensaje les quiero dar con esto? Es que la Biblia es la base del conocimiento. La Biblia es transversal a todas las carreras. Y si no estudian carreras enfocadas a la ciencia o a la abogacía o a la administración, déjenme decirles que la Biblia traspasa todas las carreras porque cada uno de ustedes recibirá ética profesional, espero que sí, pero su ética como cristianos debe basarse en la palabra. No dejen que filosofías humanas les digan cómo ejercer su carrera. Ustedes deben someterse a Cristo, a su verdad, porque Él es quien dice qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Y Él determina eso. Y por eso deben someterse y por eso deben incrementar su conocimiento del Señor. Deben dedicar más tiempo a estudiar su palabra, no solo a sus carreras, sino mucho más aún la palabra de Dios. Recuerden que todas las carreras que estudien, cualquiera que estudien, puede servir para destruir o para edificar. Siempre van a estar tentados a usar sus conocimientos y todas las herramientas que obtengan para destruir y humillar al prójimo. Esto es algo que persigue a la humanidad desde hace mucho tiempo. Así que es nuestra responsabilidad como cristianos utilizar las herramientas que Dios nos ha dado para contribuir a la edificación del reino de Dios y amar y servir a los que nos rodean. Desacierto número 4. Pensar que solo se puede servir al Señor en la iglesia. Para este desacierto les quiero compartir la palabra del Señor en Colosenses 3, 23, 24. Todo lo que hagan de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Yo creía que solo debíamos servir a Dios en la iglesia, siendo parte de un ministerio, formando parte de un grupo bíblico. Y no me malentiendo, ser parte de un ministerio y de un grupo bíblico está bien, es una estrategia de nuestra iglesia para compartir el evangelio y ser parte de un grupo bíblico es necesario, ¿sí? Y si se organizan bien con su tiempo en esta etapa de su vida, es importante que sean parte de un grupo bíblico. Pero no es el único lugar en el que podemos servir. Primero debemos tener claro que Dios quiere que todas las áreas del saber y del quehacer, es decir, todas nuestras actividades del día a día, sean influenciadas por su verdad, influenciadas por el evangelio. Si yo fui llamada a ser científica, o a ser mamá, o a ser ama de casa, o ser empresaria, trabajar de limpieza, en fin, en todas esas áreas yo debo buscar honrar y glorificar al Señor en todas las cosas que yo esté haciendo en mi día a día. Es en todo tiempo en que yo sirvo al Señor, al momento que limpio mi casa, al momento que yo hago los alimentos para mi familia, al momento en que estoy liderando a mi equipo de trabajo en mi empresa. Es ahí donde el Señor quiere ser glorificado, en todo tiempo, en todas las cosas que nosotros hagamos en nuestro día a día, no solo en la iglesia. Los que fuimos llamados a hacer una labor en el mundo secular tenemos la misma función que cumple el pastor, que es glorificar a Dios, servir a otros y compartir el evangelio y hacer discípulos. Tanto los pastores y los misioneros, así como técnicos, tecnólogos, profesionales, cumplimos la misma función, que es revelar el carácter de Dios y su sabiduría a los que no lo conocen a través de las actividades que estemos realizando. Muchachos, cualquier profesión que escojan pueden encontrar la manera de glorificar a Dios y servir a otros y compartir el evangelio.
Por ejemplo, en mi carrera yo profundicé más en la biotecnología ambiental. Entonces, al momento en que yo entendí cómo funciona la naturaleza, el equilibrio que hay en los ecosistemas, cómo hongos, bacterias se juntan con un consorcio para mantener la salud de la planta, o cuando yo entiendo que los árboles se comunican a través de sus raíces, yo puedo hablar de la sabiduría de Dios, del Dios al que yo amo, del Dios al que yo sigo, y cómo ese Dios es capaz de diseñar todas esas interacciones en los ecosistemas altamente complejas y tan perfectas. Yo puedo compartir con las personas que hay alguien sabio, de una mente sabia, que está detrás de todo esto y que sostiene todo esto en la naturaleza. La gente me va a prestar más atención a la fe que yo profeso como profesional, porque hay una conexión entre lo que yo hago, entre mi profesión, con el Dios que yo amo, con el Dios que yo sirvo y con el Dios que yo le estoy compartiendo a las personas. Por otro lado, si yo desarrollo el carácter de Cristo cuando estoy a cargo de diferentes proyectos, la manera en que yo direcciono al personal que está bajo mi mando, cómo yo trato a mis compañeros, cómo yo me comunico con mis jefes, ellos van a ver algo distinto en mí y ese algo distinto va a ser Cristo. Así es como mi profesión se convierte en una herramienta para compartir el Evangelio. La profesión que el Señor les permita seguir es un ministerio, porque como cristianos, en el lugar que estemos, en el lugar que el Señor nos ponga, estamos glorificando al Señor, amando a otros con nuestro servicio y proclamando el Evangelio. Deben prepararse no solo en su área profesional, sino más aún en el conocimiento de Dios, para que estén preparados para compartir el Evangelio cuando la oportunidad se les presente, con sus compañeros de la universidad, con sus compañeros de trabajo, en todo tiempo y en todo lugar. Ustedes tienen que estar preparados para compartir el Evangelio con las personas que estén a su alrededor. Desacierto número 5. No tener una comunidad cristiana con quien compartir. Cuando yo estudié mi carrera de pregrado tuve muchas crisis de fe. Aquí les dejo un meme y quiero contarles que yo fui ese payaso ahogándose, porque en mi carrera profundizamos muchas teorías, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, nos dieron herramientas que podíamos ser capaces de modificar el ADN y alterar lo que el Señor creó. Y eso fue muy confrontador para mí. Y yo pasé esas crisis sola. Como les dije, yo no vivía una vida cristiana, yo era una cristiana de domingo y era la primera en salir, se acababa el servicio dominical y yo era la primera en salir porque no quería saludar a nadie, porque no quería que nadie me hable, nadie me diga nada, que nadie me invite a su grupo bíblico. Y pasé esas crisis de fe sola. Muchachos, ustedes en la universidad se van a enfrentar a muchas ideologías postmodernistas que son muy, muy, muy fuertes. Entonces es el llamado a que ustedes estén firmes en su fe y deben saber defender su fe. Y si tienen dudas y crisis de fe, no vivan esas crisis de fe solos. La iglesia es una comunidad que el Señor ha creado para que nosotros seamos pastoreados, seamos discipulados, que oren por nosotros, que nos exhorten, que nos guíen en el conocimiento del Señor. Entonces, en esos momentos de crisis, debe existir una comunidad en la que ustedes puedan confiar, puedan abrir su corazón y puedan compartir esas dudas que tengan. Entonces es importante crear esas comunidades, crear esas relaciones personales, acercarme a mis pastores, acercarme a mis líderes y crear esos espacios donde yo pueda ser amigo. No esperemos a que ellos nos busquen, no esperemos a que ellos se acerquen a nosotros, sino creemos cada uno de nosotros esos espacios y creemos esas relaciones de confianza a las que nosotros podemos acudir en momentos de crisis. Muchachos, yo tuve muchas dudas en la universidad y dejé que esas dudas me alejaran del Señor. Yo no busqué ayuda, yo no tenía amigos, yo nada, no tenía amigos en la iglesia. Entonces, no es malo tener dudas. Lo malo es que uno se quede con esa duda en el corazón y que esa duda le aleje del Señor. Y sí, como cristianos no tenemos todas las respuestas, pero la Biblia es la palabra de Dios revelada y hay respuestas lógicas que podemos estudiarlas juntos. Y hay cosas, sí, que el Señor no nos ha permitido conocer y debemos aprender a vivir con eso. Pero muchachos, es el llamado, no vivan esas crisis de fe, esas luchas, no vivan solos. Creen esas comunidades de confianza, creen esos amigos en el que uno pueda abrir su corazón
y acerquémonos a nuestros líderes, acerquémonos a nuestros pastores para que podamos resolver juntos esas dudas que tenemos. No vivan esas crisis solos y no permitan que esas dudas les alejen del Señor. Finalmente les quiero compartir mi acierto, que fue estudiar inglés desde antes de la universidad. Yo tuve la oportunidad de estudiar inglés en un curso particular y eso me ayudó muchísimo en mi carrera, porque todo el conocimiento que manejábamos era en inglés, entonces eso me ayudó muchísimo a sobrevivir en la universidad. Y ahora como profesional el inglés me ha abierto muchas puertas para trabajar en diversos proyectos y también me ha permitido sobre todo compartir el evangelio con personas de diferentes culturas. No ha sido fácil, pero el Señor ha sido bueno y ha utilizado estas herramientas, ha utilizado el inglés para que yo pueda compartir el evangelio con ellos. Finalmente quiero compartirles que con el Señor siempre hay esperanza, siempre hay redención de errores. Aunque en esa etapa de mi vida yo no estaba firme con el Señor, creo que Él utilizó todo lo que yo estudié y aprendí para mostrarme su santidad y su gloria, porque el conocimiento que tengo ahora me ha ayudado a acercarme más a Dios, a amarlo más y también servir a otros. Pero el hecho de que el Señor redime nuestros errores no significa que tenemos licencia para tomar decisiones y específicamente tomar esta decisión de escoger una carrera como les dé la gana. Si Cristo es su Señor y su Salvador, Él ha cambiado sus corazones por corazones que buscan amarlo y glorificarlo en todo, y su decisión debe estar fundamentada en eso. Bueno, muchachos, estos fueron mis desaciertos y mis aciertos en la elección de escoger mi carrera de pregrado. Muchas gracias por su tiempo. Sé que fue un poquito largo, pero quiero terminar haciéndoles una invitación. A mi amigo Daniel Sánchez y a mí nos han permitido compartir con ustedes un pequeño taller en la noche de renovación. Y este taller vamos a hablar acerca de qué profesiones seguir, qué opciones hay de becas, qué opciones hay de estudiar inglés. También vamos a hablar de cómo pueden ustedes ya empezar a armar su perfil profesional y cuáles son las estrategias que debemos tener en cuenta para armar nuestra hoja de vida. Muchachos, les esperamos, inviten a todos sus amigos, a todo el que esté interesado en adquirir este conocimiento. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos la noche de renovación organizada por el Ministerio Juvenil. Muchas gracias.